Bien, el día de hoy vamos a iniciar la clase con el tema que se llama estequiometría, como conocimiento previo para gravimetría. La estequiometría es la relación que existe entre los reactantes y productos de una reacción y sirve para determinar el análisis o el porcentaje de rendimiento de los productos. Todos pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Excelente. Entonces, vamos a iniciar. Dice, en una bodega de vinos, la glucosa en las uvas experimenta fermentación para producir etanol y dióxido de carbono. Entonces, estamos hablando de una reacción de fermentación, ¿verdad? Entonces, la fórmula de la glucosa es C6H12O6. Y la fórmula del etanol, la fórmula molecular sería C2H6O. La fórmula del dióxido de carbono, CO2. Entonces, viene la pregunta. ¿Cuántos moles de glucosa se requieren para formar 124 gramos de etanol? ¿Cuántos moles
de glucosa se requieren para formar gramos de etanol. Inciso B. ¿Cuántos gramos de etanol gramos de etanol se formarían a partir de la reacción de 0.240 kilogramos de glucosa? Okay. El primer paso que vamos a hacer es balancear la ecuación por tanteo. Así que vamos a ver quién me quiere dar esa reacción balanceada. No, ahí. Espera, se agrega un 2 antes de C2H6O. Se agrega un 2, dice. Antes de Antes del C2, etanol. sí, Ahí. ¿A dónde más? en dióxido de carbono. Un 2. En dióxido de carbono, ¿qué va a agregar? Un 2. Un 2. Muy bien. Ay, gracias. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer en este tipo de ejercicios es verificar que la ecuación esté balanceada, ¿verdad? Ahí está balanceada. Tenemos 2 por 2, 4 carbonos, y 2 por 1, 4 carbonos, son 2 por 1, 2 carbonos, son 6 carbonos aquí. 2 por 6, 12 carbonos, 12 hidrógenos aquí. 2 por 1, 2 oxígenos, y 2 por 2, 4 oxígenos. Estos dos, 6 y 6. Entonces, la reacción está balanceada. Ahora nos dice que cuántos moles de glucosa se requieren para formar 124 gramos de etanol. Entonces, el segundo paso es establecer la relación estequiométrica de los reactantes y los productos. En este caso, el reactante solo es uno, ¿verdad? Que es la glucosa. El reactante solo es la glucosa. Y los productos son el etanol y el dióxido de carbono. Esos son los productos. Bien.
Vamos a establecer entonces la relación estequiométrica de los reactantes y los productos. Y para eso necesitamos los pesos moleculares de cada uno de ellos. Entonces, en un apartado, ¿verdad? O podemos hacerlo acá, en un apartado acá, vamos a ver el de la glucosa, que sería C6H12O6. Decimos, tenemos a la mano tabla periódica, busquemos los pesos atómicos. El carbono son 12 gramos, el hidrógeno es 1 gramo, pesos atómicos, ¿verdad? Oxígeno, 16 gramos. En la fórmula hay 6 carbonos, multiplicamos por 6. En la fórmula hay 12 hidrógenos, multiplicamos por 12. En la fórmula hay 6 oxígenos, multiplicamos. Y luego entonces hacemos esta multiplicación. Y decimos 12 por 6, ¿verdad? Son 72. 1 por 12, 12. 16 por 6 son 96. Entonces tenemos 96 más 12 más 72. Entonces el peso molecular de la glucosa es de 180 gramos. Entonces en un mol hay 180 gramos. De ahí tenemos el peso del etanol, ¿verdad? El etanol es C2H6O. Entonces el carbono, 12 gramos por 2 es igual a 24. El hidrógeno, 1 gramo por 6, porque es lo que está en la fórmula, serían 6 gramos. Y el oxígeno sería 16 gramos. Entonces aquí tenemos 24 y 6 son 30 y 16 son 46 gramos. Entonces en un mol de etanol hay 46 gramos. En un mol de glucosa hay 180 gramos. Y de dióxido de carbono tenemos entonces carbono 12, oxígeno 16 gramos por 2, son 32, y 12 serían 44 gramos. ¿Verdad? Entonces vamos a colocar estas cantidades en la reacción. Entonces aquí tendríamos, aquí están reaccionando 180 gramos de glucosa. Aquí están reaccionando 46 gramos de etanol y 44 gramos de dióxido de carbono. Pero no olvidemos que estos coeficientes que están ahí cuentan en la reacción, ¿verdad? Entonces aquí este 46 en realidad lo vamos a multiplicar por 2 para hacer un total de 92. Y este 44 gramos también lo vamos a multiplicar por 2 para hacer un total de 88. ¿Sí? Ok. Entonces, podemos leer en la ecuación que 180 gramos de glucosa reaccionan para producir 92 gramos de etanol y 88 gramos de dióxido de carbono, ¿verdad? Eso es lo que podemos deducir. Entonces, en la primera pregunta, inciso A, ¿cuántos moles de glucosa se requieren para formar 124 gramos de etanol? ¿Cuántos moles de glucosa se requieren?
aquí entonces vamos a utilizar el cálculo estequiométrico. ¿Por qué? Porque podemos decir que 180 gramos, que es un mol de glucosa, producen 2 moles de etanol, o sea, 92 gramos de etanol. Esa sería la relación estequiométrica. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos moles de etanol se producen a partir de un mol de glucosa? ¿Qué me respondería usted? 2. 2. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se producen a partir de un mol de glucosa? 2 también. 2, muy bien. Y si yo entonces, la pregunta es, ¿cuántos moles de glucosa se requieren para formar 124 gramos de etanol? Entonces partimos de 124 gramos de etanol. De ahí partimos. O de C2H6O. Por ¿cuántos gramos de etanol se producen en un mol de glucosa? En un mol de glucosa se producen 92 gramos de etanol. ¿Sí? Entonces hacemos el procedimiento en la calculadora. 124 por 1 entre 92. Jóvenes, es bien importante que sigamos este procedimiento. No estamos calificando el resultado, pero también el procedimiento. No es una regla de 3, es un factor unitario. Entonces cancelamos unidades iguales aquí, unidades iguales acá y nos queda moles de glucosa. Y esa sería entonces la respuesta. Ahora en el inciso B dice cuántos gramos de etanol se forman o se formarían a partir de la reacción de 0.240 kilogramos de glucosa. Entonces, como kilogramos no es una unidad que se utiliza en las reacciones, vamos a convertir esos kilogramos a gramos. En 1 kilogramo hay 1000 gramos. Cancelamos kilogramos con kilogramos. Y hacemos la operación. Y esto nos da 240 gramos. Entonces, a partir de esos 240 gramos, dice de glucosa, ¿verdad? Queremos saber cuántos gramos de etanol. Entonces decimos 180 gramos de glucosa producen ¿cuántos gramos de etanol? ¿Cuántos se producen? 2. 2 gramos, 92. Si preguntase moles sería 2. Pero estamos con gramos. Entonces decimos 240 por 92 entre 180. Y eso nos da entonces 122.6, o sea, 123 gramos de etanol. Y este sería entonces el resultado del inciso B. ¿Sí? Quiero saber si tienen preguntas. No, doctora. Ok. Bien. En este momento todos tienen acceso a su WhatsApp, ¿verdad? Voy a enviarles a UNESI para que por favor les envíe una imagen y podamos ir sobre esos ejercicios.
Ok. Bien. Vamos entonces a hacer ejercicios a partir de del ejercicio que dice 8.48. De esa manera, usted puede ver el ejercicio. Si usted se fija en todas esas ecuaciones, ya el balanceo está incluido. Entonces, nos ahorramos esos minutitos, ¿verdad? Pero obviamente que en el examen, pues, es posible que la mayoría de las reacciones no estén balanceadas. Usted va a tener que balancearlas. Continuamos, pues. Entonces tenemos aquí, a partir de el ejercicio 8.48 que dice ahí, ¿verdad? Y lo voy a ir leyendo entonces. Cuando 50 gramos de óxido de hierro 3 reaccionan con monóxido de carbono, se producen 32.8 gramos de hierro. ¿Cuál es el rendimiento porcentual de la reacción? Ahí nos están pidiendo porcentaje de rendimiento. Y la reacción que tenemos es la siguiente. Aquí la reacción está balanceada ya. Entonces, vamos a pasar de una vez a los pesos atómicos, a los pesos moleculares, ¿verdad? O sea, ahí es donde usted pues tiene a la mano su tabla periódica y vamos a ir discutiendo entonces los pesos atómicos o los pesos moleculares de cada uno. Para el caso entonces con el óxido de hierro, yo creo que ya no vas a llegar. No creo que llegues a tiempo. 5:30. Entonces veamos, el hierro 55.8 gramos por 2. El oxígeno es 16 gramos por 3. Entonces, hagamos esa operación en la calculadora, ¿verdad? Decimos 55.8 por 2. Y 16 por 3 son 48, ¿verdad? Entonces, esto nos da 159.6. Entonces colocamos aquí la cantidad, 159.6 gramos. Luego el peso molecular del dióxido de carbono es 44, ¿verdad? Y 44 por 3, eso nos da 132 gramos. Luego en el hierro es 55.8 por 2. Aquí tenemos que 55.8 por 2. Serían 111.6 gramos. Ah, no, creo que aquí aquí tengo un error, muchachos. No es dióxido, es monóxido de carbono. Me disculpo. Entonces el del monóxido sería 12 del carbono y el oxígeno 16, ¿verdad? Sería un carbono
12 gramos. Y un oxígeno serían 16 gramos. Entonces sería 28 gramos. En un mol de monóxido de carbono hay 28 gramos. Entonces aquí es 28 gramos por 3. Son 84 gramos. Ok, seguimos aquí. El dióxido de carbono sí pesa 44 gramos, ¿verdad? Este sí pesa eso. Lo multiplicamos por 3. Ya habíamos puesto esa... Y aquí serían 132 gramos. Entonces, esos serían los pesos de la reacción. Ahora nos vamos a dedicar a resolver las interrogantes del problema. Que dice, ¿cuál es el rendimiento porcentual de la reacción? Si se producen, si al colocar, vea bien acá, si al colocar 50 gramos de óxido de hierro, 50 gramos de óxido de hierro, se producen 32.8 gramos de hierro. Entonces, ¿cuál es el rendimiento porcentual de la reacción? El rendimiento porcentual equivale al dato práctico entre el dato teórico por 100. ¿Sí? Entonces necesitamos, ¿quién es este 32.8? Este es el dato práctico. Nosotros necesitamos determinar el dato teórico, pero para poder determinar el dato teórico, tendríamos que saber el reactivo limitante. Eso es como el procedimiento. Pero aquí nos están diciendo ya que es 50 gramos de óxido de hierro. Entonces, a partir de ahí vamos a determinar el dato teórico. Y decimos entonces, 50 gramos de óxido de hierro por, y vamos a la reacción. ¿Cuántos gramos de hierro de óxido de hierro intervienen en la reacción? ¿Cuántos? 159.6 gramos de óxido de hierro. ¿Sí? ¿Cuántos gramos de hierro se producen en la reacción? 111.6 gramos de hierro. Entonces cancelamos gramos de hierro o de óxido de hierro con gramos de óxido de hierro y hacemos entonces en la calculadora 50 por 111.6 entre 159.6. Y esto sería 34.96, o sea, 35 gramos de hierro. Este sería el dato teórico. Entonces ahora nos queda calcular el porcentaje de rendimiento, que sería el dato práctico, que es este, 32.8 gramos de hierro sobre 35 gramos de hierro por 100. ¿Cuánto les da eso? 32.8 entre 35 por 100. Y eso le da 93.71. No 24%. Y ese sería el resultado. ¿Hay alguna pregunta?
¿Preguntas, jóvenes? No, doctora. Ok. Continuamos entonces con el ejercicio 8.49. En este momento todos tienen acceso a su imagen, ¿verdad? Estamos con el 8.49 y dice, una reacción de nitrógeno y suficiente hidrógeno produce 30 gramos de amoníaco, que es una producción de 65% para la reacción. ¿Cuántos gramos de nitrógeno reaccionaron? Entonces copiamos la reacción aquí, que ya se la dan, ¿verdad? Ya el problema se las da. Tiene nitrógeno, ¿verdad? Que es un gas, más 3 moles de hidrógeno, que también es un gas, y produce 2 moles de amoníaco, que también es un gas. Entonces lo que necesitamos aquí ahora, como ya está balanceada, son los pesos atómicos. O sea, aquí al ladito decimos, bueno, nitrógeno pesa 14, hidrógeno pesa 1. Entonces decimos aquí, nitrógeno sería 14 por 2, serían 28 gramos. 3 por 2 son 6 gramos de hidrógeno. Y aquí 2 moles de amoníaco. O sea, amoníaco es 14, hidrógeno es 3, entonces el amoníaco son 17 gramos, ¿verdad? Un mol de amoníaco. $17 gramos. Por 2 serían 34 gramos. ¿Sí? 34 gramos. Entonces, al leer esta ecuación, decimos que 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno para producir 34 gramos de amoníaco. ¿Todos estamos de acuerdo con esto? La reacción nos dice que se produjeron 30 gramos de amoníaco, que es una producción del 65% para la reacción. Y quieren saber cuántos gramos de nitrógeno reaccionaron. Entonces decimos 30 gramos de amoníaco por, hay 34 gramos de amoníaco que se produjeron a partir de 28 gramos de nitrógeno. Cancelamos gramos de amoníaco con gramos de amoníaco y tendríamos gramos de nitrógeno. Entonces, hacemos la operación en la calculadora. 30 por 28 es igual a 840 entre 34. Y esto nos da 24.70 gramos de nitrógeno. ¿Hay alguna pregunta? Doctora, Dígame. como en el caso anterior que habían en estado sólido y estado gaseoso, eso no influye en nada, ¿verdad? No influye. Ah, ok. Eso solo influye en Ujú. equilibrio químico. Ah, ok, sí. Gracias. Ok, ¿hay preguntas?
Bien, si no hay preguntas, entonces hagamos el 8.50. Dice el 8.50, dice que considera la ecuación no balanceada para la descomposición del clorato de potasio. Aparece la reacción de descomposición del potasio, que clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio y oxígeno molecular, ¿verdad? En eso se descompone. Dice que no está balanceada. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es balancear la ecuación. Entonces, comencemos a trabajar. Voy a colocar aquí los pesos atómicos. Entonces, alguien que me diga cómo queda esa ecuación balanceada. En la primera parte agrego un 2, en la segunda parte de cloruro de potasio agrego un 2 y en el oxígeno agrego un 3. Ok, muy bien, así queda. Ahora entonces vamos a calcular los pesos moleculares. Entonces aquí tenemos 83.5 gramos por 74.5 gramos y 32 gramos. Pero aquí no hemos multiplicado, ¿verdad? Entonces hacemos la multiplicación ahí. Aquí tengo un error yo.
Ok, ahora sí, ya corregí. Entonces, el peso atómico del peso molecular del clorato de potasio son 122 gramos, ¿verdad? En un mol de clorato de potasio hay 122.5 gramos. En un mol de cloruro de potasio hay 74.5 gramos. Y en un mol de oxígeno molecular hay 32 gramos. Entonces colocamos las cantidades y multiplicamos por el coeficiente. Entonces 2 por 122.5 nos da 245 y aquí 2 por 74.5 nos da 149, 3 por 32 nos da 96. Entonces ya tenemos los pesos correctos, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que nos piden. En el inciso A dice, cuando 46 gramos de cloruro de potasio se calientan, se forman 12.1 gramos de oxígeno molecular. ¿Cuántos gramos de KCl también se forman? Entonces el punto de partida aquí es los 46 gramos de clorato de potasio. Dice que se forman 12 de oxígeno molecular, pero nosotros queremos saber cuántos de cloruro de potasio. Entonces decimos 245 gramos de cloruro de potasio reaccionan para producir 149 gramos de cloruro de potasio. Cancelamos gramos de clorato de potasio con gramos de clorato de potasio y nos quedan gramos de cloruro de potasio. Entonces, por favor, revisen que su calculadora esté correcta, ¿verdad? Porque yo ahorita estaba en problema con mi calculadora, yo. Entonces, revise que su calculadora esté funcionando bien. A mí me da 27.97, o sea, 28 gramos de cloruro de potasio. ¿Tienen preguntas?
El inciso B, entonces, nos están pidiendo el porcentaje de rendimiento. Que sería el dato práctico entre el dato teórico por 100. ¿Hay preguntas? Aquí entonces vamos a usar el porcentaje de rendimiento, vamos a usar el dato práctico de la ecuación, es lo que se espera producir, que serían 128 gramos de cloruro de potasio sobre los 149 gramos que se esperan producir por 100. Entonces eso les da 28 entre 149 por 100. Y eso nos da 18.8%. Bien, ¿tienen preguntas? Si no tenemos preguntas, tienen ahí entonces ejercicios para practicar. Y cualquier consulta que tengan, pues me lo hacen saber. Voy a descargar la lista de asistencia. Bien, bueno jóvenes, nos vemos mañana entonces a esta misma hora. Como les platicaba la semana pasada, sobre este tema van a desarrollar una parte teórica y una parte práctica, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que no perdamos las clases de esta semana, que son de lunes a miércoles, para que puedan realizar las actividades los días jueves y viernes en plataforma.
Nos vemos entonces mañana, ¿verdad? Traten de trabajar en los ejercicios que les dejé para que podamos practicar y comparar respuestas. Muchas gracias. Buenas tardes.